Hola a todos, bienvenidos al curso Estadística en Acción, que básicamente representa un curso de estadística aplicada. En esta primera sesión se evaluará el poder de los datos. Para ello, vamos a formular un par de preguntas. ¿Sabías que tus decisiones ya no son solo tuyas? Es decir, existe injerencia de la parte externa que permite cambiar, alterar o modificar nuestras decisiones personales. La otra pregunta es, ¿qué harías si pudieras predecir lo que la mayoría de personas hará mañana? En primer lugar, podríamos ganar dinero. Y en segundo lugar, tendríamos poder, porque la información es poder. Enseguida podemos visualizar un pequeño esquema para más o menos contextualizar dónde se encuentra ciencia de datos. Iniciamos con la parte superior. En este nodo enorme tenemos la computación, los negocios. Aquí tenemos estadística y matemáticas, y en la parte inferior tenemos economía conductual. La intersección entre computación y los negocios típicamente se puede representar por los sistemas de información. Por su parte, el merge entre estadística y matemáticas con economía conductual se representa a través de la investigación de operaciones y un área un poco más pequeña denominado econometría. Por su parte, la intersección de computación con estadística y matemáticas se conoce como Machine Learning y Big Data. Asimismo, en la parte inferior, la intersección de los negocios con la economía conductual se conoce como comportamiento social y la gestión. La intersección entre estas cuatro esferas enormes involucra ciencia de datos. Si pudiéramos realizar una taxonomía, estamos en la era de los datos masivos, es decir, Big Data. En adelante vamos a entender Big Data como datos masivos o una gran cantidad de datos almacenados. También podemos indicar que nos encontramos en la era de la inteligencia artificial, la famosa IA. Algunos indican que estamos en la quinta era digital tecnológica, o en la revolución digital, o en la revolución de la información. Finalmente, también podemos indicar que nos encontramos en la época del aprendizaje automático, también denominado Machine Learning. Ya indicábamos acerca de Big Data, pero ¿qué representa realmente Big Data? Cada acción que uno realiza en línea, online, permite generar datos. Por ejemplo, a la hora de hacer un clic, un like, una búsqueda, una compra, o cuando pasamos cierto tiempo visualizando un video, un reel. Estos datos se recopilan masivamente y se utilizan para entender patrones de comportamiento, conducta, de tal forma que se pueda predecir los intereses. Un ejemplo sencillo es cuando uno realiza cualquiera de estas acciones, no tardará mucho tiempo en el que uno visualice publicidades o contenido parecido al que se ha estado visualizando o en el cual se ha realizado alguna acción. Ahora, Big Data no solo representa una cuestión de almacenamiento online, sino también offline. Por ejemplo, el registro de inventarios de las firmas, los censos que efectúa el Estado o los sensores de dispositivos, todo ello permite generar una gran cantidad de datos, y a ello también se denomina Big Data. ¿Qué casos particulares podemos visualizar? Hay muchos, algunos de ellos se muestran enseguida. Por ejemplo, Meta predice los contenidos de tu preferencia y publicidad. Uber optimiza rutas, es decir, minimiza el tiempo de llegada. Spotify genera playlists personalizadas basadas en tus gustos. O Airbnb recomienda alojamientos basados en tus búsquedas y preferencias. Dado que nos encontramos en esta nueva era, en esta época moderna del Big Data, ¿qué necesitamos? En primer lugar, es importante dominar los fundamentos de estadística. Es vital, independientemente del área en el que uno se encuentre inmerso.
En segundo lugar, es importante aprender a usar algún lenguaje de programación. A la fecha existen N programas, N lenguajes de programación. Por citar algunos solo, Python, C++, Java, entre otros. Asimismo, es importante utilizar algún software estadístico. También es amplia la cantidad disponible. SAS, MATLAB, Stata, SPSS son algunos de ellos. Lógicamente, en estas dos, la lista es demasiado corta. Una pregunta sencilla es, ¿lenguaje de programación es lo mismo que software estadístico? No. En realidad, el lenguaje de programación representa el código que permite generar o desarrollar un software estadístico. No obstante, existen algunos lenguajes de programación que a su vez se comportan como software estadístico. Por ejemplo, Python es un lenguaje de programación. Sin embargo, Python ofrece algunas plataformas donde se pueda desarrollar algunas ejecuciones estadísticas, matemáticas, entre otras. Es decir, Python también se convierte en un software estadístico. No es el único caso, existen otros más. ¿Qué necesitamos? Es importante tomar decisiones basadas en evidencia, o sea, datos, y no por intuición. Muchas veces la intuición es una cuestión subjetiva, carece de cuestión técnica, por lo tanto, no puede ser real. En cambio, el uso de datos es algo más sistemático y puede, de hecho, generalmente permite obtener mejores resultados. Necesitamos tener curiosidad científica, nuevamente, independientemente del área en el que uno se encuentra inmerso. ¿Por qué esto es importante? Porque las estadísticas o la estadística está bastante relacionada al método científico. Y si uno recuerda, dentro del método científico existen, dentro de varias cosas, dos que toman especial interés aquí. En primer lugar, la identificación del problema. ¿Sí? Y por otro lado, el testeo o la evaluación. Ambas son propias de la estadística. Necesitamos tener responsabilidad en el uso de los datos, dado que ello puede generar conflictos de intereses o mentiras. Ambas, definitivamente, son malas. Vamos a ser un poco más técnicos en esta parte y vamos a definir la estadística como ciencia. La estadística es una ciencia, eso es cierto, eso todo el mundo lo conoce. Sin embargo, a veces es arte. ¿Dónde está el arte? Veamos la definición. La estadística entonces es aquella ciencia que se encarga de recopilar, procesar, analizar, interpretar y presentar datos. La recopilación y el procesamiento involucra pues la gestión de los datos a través de un software o un lenguaje de programación. El análisis, la interpretación y la presentación de los datos es propio del interesado. El arte de la estadística fundamentalmente está en la presentación de los datos. Por ejemplo, se utilizan tablas y figuras. Las tablas y figuras no son estandarizadas. El arte típicamente está ahí. En resumen, la estadística transforma datos en información. Es decir, ¿datos e información no es lo mismo? Sí. Un dato, que proviene del latín datum, razón por la cual existen algunas empresas que tienen nombre datum, es cualquier cantidad o cualidad registrada que carece de significado por sí solo. En resumen, un carácter. En cambio, información representa aquel dato, no cualquier dato, sino aquel que ha sido procesado, filtrado y puesto en contexto. Finalmente,
el conocimiento representa la comprensión o la aprehensión de la información. Es decir, existe aquí un orden. El conocimiento puede ser mentorista o tácito. El mentorista típicamente viene de la memoria. Cuando uno lee un libro, recuerda algunas cosas. Eso es memoria. Si este recuerdo lo utiliza para resolver algún problema en particular, se convierte en conocimiento tácito. Entonces, la solución de problemas toma relevancia aquí. Veamos un ejemplo. El número 42. ¿42 qué? 42 es un dato. Para convertir en información, yo puedo indicar 42 grados de temperatura corporal. Esto es información. Hemos convertido un dato en información. ¿Y el conocimiento dónde está? Bueno, existen estándares de la temperatura corporal de una persona. En ese sentido, este 42 podría representar una alta temperatura corporal. Es decir, estamos identificando un problema. ¿Qué predicciones importantes realiza la estadística? Muchas. Veamos algunas predicciones importantes. Cuando uno revisa el teléfono, típicamente puede visualizar el clima de mañana o de la semana. Eso es un caso bastante sencillo, una predicción básica. Otro mucho más sugerente es el algoritmo de Targets. Target es un retail americano que permitió predecir un embarazo antes que una familia. Esto ocurrió en el 2012. Resulta que el algoritmo permitía identificar los patrones de compra, de consumo, de las personas que acudían al establecimiento. Estos patrones, estos objetos que compraban las personas, permitían identificar si una persona presumiblemente se encuentra embarazada. En ese sentido, Target enviaba correos ofreciendo cunas, biberones, leche para bebés, pañales, entre otras cosas. Lo curioso viene aquí. Un padre de familia llamó a la empresa quejándose de que su hija, que recién estaba en secundaria, había recibido correos de la empresa en el cual le ofrecía productos como los que mencioné hace un momento, productos para bebés. Y de parte de la empresa ofrecieron las disculpas del caso por lo que había acontecido. Luego de algunos días, nuevamente los responsables llamaron al padre de familia ofreciéndole una vez más las disculpas del caso. Sin embargo, el padre respondió de que no estaba enterado de la situación de su familia y que su hija efectivamente estaba embarazada. Otro caso importante, curioso, es el de Nate Silver y la predicción perfecta del ganador de las elecciones en Estados Unidos entre Obama y Trump. Resulta que Nate Silver, un estadístico americano, predijo que Obama ganaría las elecciones y cuando se realizaron los conteos oficiales, efectivamente Obama había ganado las elecciones en los 50 estados americanos. Finalmente, un caso un poco más antiguo es el de Jon Snow y el mapa que predijo el origen del cólera en 1854. Resulta que en Londres se habían contagiado una gran cantidad de personas con el cólera y muchos estaban investigando el origen de los contagios. Jon Snow marcaba en mapas las personas que habían sido contagiadas. Y curiosamente se encontraba segmentada el grupo de personas que estaban contagiadas en una determinada área. Y en esa área se encontraba un pozo de agua. Luego, al realizar el análisis, pudo identificar de que el problema del contagio estaba en el suministro del agua. Cuando hicieron algunos cambios, los contagios se reducieron enormemente. No todo es bueno en estadística. También existen problemas. Veamos algunos de ellos. Pocos datos. La escasez de datos es un problema enorme en estadística. Por lo tanto, los resultados pueden ser bastante sesgados. Y cuando hablamos de sesgo, hablamos de conclusiones erróneas, equivocadas. También existen conflictos de intereses, para mentir o para alterar cifras. No todo lo que nos informan es cierto. Nuevamente, tenemos que hablar de las mentiras. Cuando hablamos de mentiras, tenemos que remitirnos a Benjamin Disraeli
en el cual indicaba de que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Esta frase ha tomado bastante relevancia dentro de este mundo. Finalmente, la información desactualizada puede generar problemas. Una cosa es utilizar información de hace 2 años y otra cosa es utilizar información de hace 20 años. Lógicamente son contextos muy diferentes, por más que la información estadística sea bastante objetiva. Otro problema típico es a la hora de construir gráficas, tablas. En este caso en particular, tenemos eje X, el eje Y. En el eje X no sabemos qué variable se está representando, solo sabemos de que esa variable tiene 5 categorías. Por su parte, en el eje Y sabemos de que representan usuarios en millones, pero no sabemos de qué. Como tal, falta un título de esta figura. Otro problema mucho más grave se encuentra en la escala. Uno puede visualizar que la categoría A tiene 5. Presumiblemente es un conteo, una frecuencia. Pero en la categoría E uno visualiza un 4000. Por lo tanto, este número 5 es excesivamente pequeño respecto al 4000. En ese sentido, cuando uno realiza una transformación de este eje, puede tener una mejor visualización de estas barras. Ahora hablemos de las mentiras. Algunas de las más relevantes o aquellas que han tomado especial interés son las que se muestran enseguida. En junio de 2020, la revista Forbes, en plena pandemia, publicó las sorprendentes conclusiones de un estudio. Los hombres calvos tenían mayor riesgo a sufrir COVID-19. Grave. Sin embargo, al cabo de algunas semanas, Forbes tuvo que retirar el anuncio, la noticia, dado que en el estudio no se había tenido en cuenta los grupos etarios. Es decir, esta información era errónea. O al menos lucía errónea. Otro caso importante ocurrió en Reino Unido. Resulta que una campaña publicitaria indicaba de que más del 80% de dentistas recomiendan Colgate. Si uno realiza una entrevista o encuesta a los dentistas, lo más seguro es de que respondan una lista de pastas dentales, pero no tenemos certeza de cuáles de esas pastas ocupan el primer lugar. Es decir, no tenemos certeza si las respuestas de los dentistas las han indicado dentro de un ranking de mayor a menor preferencia o recomendación. Finalmente, en el 2010, Reebok, cuando publicó acerca de sus zapatillas EasyTone, Iron Tongue, indicó lo siguiente, ¿no? Las pruebas de laboratorio indicaron que las zapatillas ejercitaban los isquiotibiales y las pantorrillas hasta en un 11% más y tonificaban los glúteos hasta un 28% más que las zapatillas normales. Lógicamente esta información era totalmente falsa, ya que cuando se realizaron los estudios se pudo demostrar lo contrario y Reebok tuvo que afrontar un proceso legal. De esa manera terminamos. Nos vemos la siguiente. Gracias.